Las mujeres artistas no han sido reconocidas ni valoradas. Los manuales de historia del arte las presentan de una forma marginal y fueron muchos los obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse y superar para poder dedicarse a aquello que verdaderamente deseaban. Pero ¿hay diferencias objetivas entre el arte realizado por mujeres o por hombres? ¿Por qué no hay un equivalente femenino de los grandes genios masculinos? Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3 y dentro del espacio dedicado a género e igualdad, nos acercamos a una mujer que tuvo que enfrentarse a su tiempo, luchar para poder dedicarse a lo que deseaba, la pintura, y ser reconocida por ello. Hablamos de una gran artista, de una innovadora, una figura con un gran atractivo, una mujer pintora del siglo XVII, Artemisia Gentileschi. Y para ello contamos con Amparo Serrano de Haro, profesora de Historia del Arte, investigadora y escritora. Entre sus publicaciones podemos destacar Mujeres en el arte, Espejo y realidad, Palabra y pintura, la tradición crítica angloamericana y la novela La luna de Artemisia, aventuras y desventuras de una mujer pintora del siglo XVII. Bienvenida y muchas gracias, Amparo, por acompañarnos. Charo, gracias por invitarme. Antes de entrar en la vida apasionante de Artemisia y de las características de su obra, me gustaría que nos explicara cuál ha sido el papel de las mujeres a lo largo de la historia en el arte. ¿Ha habido muchas mujeres artistas? Sí. Mujeres artistas yo creo que han existido siempre. Lo que pasa es que el rastro de ellas, la visibilidad de estas artistas y las obras que permanecen de ellas, pues son pocos. Ha habido siempre un cierto desinterés por estas figuras y es un desinterés que resulta sorprendente en el siglo XXI, se sigue manteniendo, excepto en algunos colectivos realmente interesados en el tema, como yo misma, que soy historiadora del arte. Como historiadora del arte me interesa recuperar el pasado de todos los artistas que no han tenido esta fortuna crítica, no están entre los 50 principales de la lista de los artistas más conocidos, y en especial las mujeres artistas, que son un fenómeno muy interesante, tanto desde el punto de vista sociológico como desde el punto de vista de la valoración que se ha hecho de ellas. Sí, lo cierto es que la mujer está siempre presente en el mundo artístico, en la pintura, pero tradicionalmente y para el público en general, esa presencia es más la que se refleja en los cuadros, en los lienzos, y no tanto o no se la reconoce como creadora, como pintora, ¿no? Sí, bueno, es que se han perdido muchas, o sea, aunque por ejemplo en Vasari y desde luego desde Plinio el Viejo tenemos constancia de que existen mujeres artistas porque las enumeran, pero esas obras casi todas se han perdido. Solo nos quedan obras de unas pocas y esas mismas después de que se haya hecho una labor de recuperación y de distinción de su obra de otros artistas. Por ejemplo, en el caso de Artemisia Gentileschi, yo creo que ha sobrevivido, además de porque en su época fue muy, muy conocida, pero porque sus obras a veces se confunden con las de su padre, Horacio. Entonces, al recuperar y al mantener el legado de las pinturas de Horacio, pues de alguna forma se han mantenido también las de Artemisia. Luego ha habido que hacer un trabajo de distinguir unas de otras y bueno, y todavía hay dudas, por supuesto, en las que no se sabe si es una obra de Horacio o es una obra de Artemisia, de su hija. Antes de centrarnos en esta autora, en esta importante autora, ¿qué distingue a una mujer pintora de un hombre pintor? Absolutamente nada. Lo único que sí, hasta que las mujeres han tenido la posibilidad de educarse en el arte a la vez o del mismo modo que los varones, pues claro, faltaba un conocimiento, pero la mayoría de las mujeres que han pervivido, cuyas obras han tenido éxito y se han mantenido, eran hijas de pintores. Entonces ellas, igual que los varones, han aprendido eso en el taller de su padre. Casi todas, además te diré, esto es una cosa que a mí me parece muy interesante, casi todas eran hijas primogénitas o hijas de hombres que solo han tenido chicas, solo han tenido mujeres, o que luego han tenido mucho más tardíamente hijos, como por ejemplo el caso de la hija de Tintoretto, ¿no? Y así, de repente, existe el deseo de esos padres, la necesidad de tener
ayuda en su taller, que siempre tenían, por supuesto, alumnos que venían y se formaban en esos talleres, en esas botegas, como se dice en italiano, pero siempre eran empresas muy familiares, eran, para entendernos, como una tienda, yo qué sé, de cualquier trabajo artesanal siempre se fomenta con un grupo de personas, normalmente de la misma familia, ¿no? Entonces, los mecanismos que caracterizan el trabajo de un artesano y de un artista solo van separándose mucho más adelante, ¿no? Precisamente a partir del siglo XVII, desde luego en el siglo XVIII, pero al principio son muy similares, trabajan dependiendo mucho de los encargos que se les hacen y con gente que colabora en el taller. Muchos otros también artistas, no solo las mujeres, sino también otros artistas menores su obra queda de alguna forma invisibilizada por el que era el maestro pintor, o sea, el pintor principal del taller. Entonces, las mujeres artistas, por lo que está contando, aprenden el oficio, desarrollan su trabajo, sus habilidades artísticas dentro del ámbito familiar, del mundo privado. Suelen ser hijas o esposas de pintores que son sus maestros, sus descubridores, y junto a ellos pintan en el taller, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que a partir de una vez que se van estableciendo, y yo diría pasado la Edad Media, el ámbito privado y el ámbito público, y a la mujer se la encierra dentro del ámbito privado y se limitan mucho sus actuaciones dentro del ámbito público, sus actuaciones, por supuesto, políticas, sociales, laborales, artísticas, pues en ese momento ella tiene una dificultad para actuar, puesto que tanto todas las regulaciones y las costumbres la impiden salir del ámbito familiar. De hecho, muchas de las mujeres artistas siempre eran o sus padres o sus hermanos o sus maridos quienes se ocupaban de vender la obra. Y aquellas que no tenían ninguno de estas figuras familiares y no podían acudir a un tío o algo así, pues tenían lo que se llamaba un mundualdus, que es una figura que se crea en la ley italiana para que sea precisamente el agente, el que vende los cuadros. Es decir, no se consideraba apropiado, no se consideraba aceptable que una mujer, que los pintase era raro, pero digamos que en eso entra como la mujer como una especie de fenómeno de la naturaleza o de excepción que confirma la regla, pero ya que los vendiese, o sea, que comerciase con eso, era considerado francamente poco aceptable por la sociedad. Entonces se crea una figura, o sea, hasta ese punto tiene restringida su capacidad de actuación en el ámbito de lo público, en el ámbito laboral más elemental. Bueno, ese era el papel general casi que tenía la mujer, ¿no? Claro, que estaba solamente en el ámbito familiar, constreñida, ¿no? al mundo privado, al mundo de la casa, sí. ¿Por qué la elección de Artemisia Gentileschi? ¿Qué tiene de especial ella? Muchísimas cosas. Artemisia es una de esas figuras, yo creo que es la primera mujer, aparte de Frida Kahlo, que creo que rompió con esa ignorancia o ese desconocimiento de las mujeres artistas. Frida Kahlo se impone porque en sus cuadros, que son una mezcla entre lo sencillo y lo complicado, lo general y lo privado, la gente los mira y se siente llamado, ¿no? Del mismo modo que otros artistas también de situación en el límite, por así decirlo, en el límite de lo personal y en el límite social, por ejemplo Van Gogh, ¿no? La gente se siente interpelada por esos cuadros. Pero Artemisia rompe también con esa especie de invisibilidad o de ignorancia de las mujeres artistas, primero por su gran valía como artista. Es una pintora extraordinaria. Y cuantos más cuadros de ellas se van juntando a la lista de los ya reconocidos, más se puede ir percibiendo una personalidad, una capacidad creativa, una capacidad inventiva, ¿no? La invención era muy importante en el siglo XVII, la capacidad de crear algo totalmente original, algo que no se había hecho antes, una interpretación, porque en el siglo XVII, pues claro, los cuadros que se encargan siempre son cuadros referidos pues a textos bíblicos, a textos mitológicos, siempre es la historia, ¿no? No es como la situación actual, es decir, siempre se pinta, la pintura es trasladar unos hechos literarios, unos hechos religiosos a plasmarlos, ¿no? Eso verdaderamente es el trabajo que se le da a la pintura en la época del Renacimiento y del Barroco.
y hasta el siglo XIX, ¿no? en que los impresionistas rompen con esa tradición o con esa función del arte. Pero ella los crea de un modo, tiene un estilo, y tiene, un estilo no es la palabra, aunque también tiene un estilo, pero tiene una perspectiva sobre los temas que es totalmente novedosa. En parte novedosa porque es mujer y en parte debido a que es una gran pintora. Entonces ella es una figura que una vez yo creo que alguien se asoma, y a mí me gustaría que toda la gente, bueno, que la gente que esté oyendo esto pues se metiese en internet, que ahora lo tenemos todo tan al alcance de la mano, y buscarse los cuadros de Artemisia, vería que es que realmente tienen una fuerza extraordinaria. Y luego es una figura muy novelesca también, es una figura que a mí me ha atraído mucho en mis dos facetas de mi vida profesional, tanto como historiadora del arte como escritora. Es una mujer que tiene un temprano desastre o un temprano encontronazo muy fuerte con la vida, puesto que es violada por su profesor de arte, que la estaba enseñando perspectiva, y a raíz de eso, pues ella, claro, bueno, su padre lo denuncia, porque además le faltaban unos cuadros, había robado cosas, le denuncia ante el Vaticano, y a raíz de eso hay un proceso en que, y esto pues nos va a parecer muy curioso a la gente de nuestra época, pues a ella se la interroga y de hecho se la tortura para que confiese si es verdad o no es verdad que este hombre había abusado de ella. Lo cual, pues sí, es llamativo. Entonces ella lo resiste todo esto y, bueno, al final le condenan, pero le condenan, no sé, a algo muy menor de lo que se zafa enseguida, y eso nos recuerda muchas cosas, por cierto, y ella ha perdido, en ese proceso, ella, claro, ha perdido su honor. Y eso, claro, la marca como una persona, de alguna forma la marca ya como ajena a la sociedad. Y entonces, en vez de eso, hundirla definitivamente, eso pues la hace fuerte, porque, bueno, luego hay un matrimonio de conveniencia, pero ella se convierte en el siglo XVII en ella la que dirige la casa y la que produce, la que gana el dinero, la que gana el sustento, sustenta familiar. Ella la familia. Sí, se convierte en pater familias, ¿no? Y eso está en los documentos, y eso es realmente muy poco normal. Me habías comentado antes que ella era la primogénita, ¿no? Correcto. Que era la primogénita, y aún encima queda marcada por esa violación, y más luego con ese proceso tan duro. Ella es la primogénita mujer de 5 chicos. Entonces ella se educa con sus hermanos, el padre por supuesto los forma a los 5 como pintores, pero ella es la que destaca y la única que tenemos realmente una obra importante. Los otros se convierten más bien hacen más bien una labor de agentes de su padre, de ella, de ir vendiendo los cuadros con tal o cual mecenas. ¿Y en esa época tuvo éxito? ¿Se vendían sus cuadros? Sí, tuvo un gran éxito, tuvo un verdadero gran éxito. Fue una de las primeras mujeres y una de las únicas mujeres que entra en ese momento en la Academia de Bellas Artes, casi recién fundada en Florencia. Se convierte en amiga personal de muchos mecenas. Se mueve en círculos aristocráticos, pues tanto de Florencia como de Génova, Roma, porque ella es romana, nacida en Roma, y luego incluso acompaña a su padre en su labor de pintor en la corte inglesa. Es decir, es una mujer con una vida fascinante, que además no duda en coger y viajar a donde sea y acaba su vida en Sicilia. Podemos decir que además es una mujer adelantada, incluso en su época, sí, ¿no? Absolutamente, sí. ¿Qué características tiene su pintura? ¿Por qué destaca ella? Bueno, ella, como su padre, es una caravallista, lo cual quiere decir que hay un juego de luz y de sombra muy fuerte en sus cuadros y unos escorzos violentos. Es una obra que, digamos, que agarra al espectador y le centra de una forma casi violenta en la escena que está ocurriendo, que suele tener pocos personajes y está relatada con un deseo de llamar la atención, de unos colores muy vivos y una alternancia de sombras y luces pues muy violenta, muy brusca, que hace que, claro, que la escena principal nos salte a los ojos. Realmente estemos de repente en ese cuarto en que se asesina al general
a Sirio Holofernes, o que estemos en la corte del rey David, o que estemos en la habitación en que se suicida Cleopatra. Todos los cuadros de ella, como la mayoría, bueno, los grandes pintores del barroco, arrastran al espectador al centro de la composición con un juego muy estudiado y muy fascinante de imágenes y de formas y de colores. ¿Se distingue el hecho de que ella sea mujer a la hora de representar a otras mujeres y también a los hombres? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí, absolutamente. Por ejemplo, uno de los cuadros que está en controversia, pero que para mí no hay ninguna duda de que es obra de Artemisia, es una Susana en el baño. Como todos recordaréis, la historia de la casta Susana es una mujer que, bueno, está acicalándose en su finca privada o en los jardines de su casa, y entonces pues hay dos viejos que se asoman. Ella los ve y los denuncia, y entonces ellos le dicen que si le denuncian, ellos van a decir que ella es la que les ha provocado y la que se ha ofrecido a ellos. Y efectivamente así ocurre. Entonces, bueno, es un juicio, se crea un juicio, que al final ella, bueno, sale reivindicada simplemente porque el rey David pregunta a los ancianos bajo qué árbol había ocurrido, y cada uno de ellos da una respuesta distinta. Entonces eso la libra, digamos, de la condena, pero ella era la víctima, y a la vez, un poco similar a lo de la propia Artemisia, a la vez que era la víctima, era la encausada, era de la que se dudaba de su virtud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la representación que hace Artemisia de eso es muy peculiar, es muy distinta a los pintores masculinos, porque ella pinta a Susana en un estado como de indefensión, en un estado en que se marca la agresión de la mirada, solo de la mirada de estos ancianos, mientras que en muchos otros pintores de siglos anteriores, del Renacimiento o del Barroco, pues Susana es una mujer muy bella que está ahí solazándose en el jardín, y que están ahí los señores mirando, y ella casi no es consciente de eso, mientras que en el cuadro de Artemisia se marca la agresión que esa mirada supone. Y yo pienso que, bueno, desde luego su experiencia como mujer, pero su sensibilidad femenina es consciente de lo que es el atropello masculino a... Sí, no es una figura idílica la mujer, sino que está expresando realmente ese sentimiento hacia esas miradas ofensivas, vamos, para ella, ¿no? Sí. Las mujeres, por ejemplo, en el cuadro famoso de Judith y Holofernes, también son diferentes, sí, ¿no? También son diferentes porque son mujeres activas. Es decir, realmente en otras parece que las mujeres están ahí mirando, y aunque llevan una espada, pero nunca parece que vayan a utilizarla, la llevan como adorno, como si llevasen unas flores. Pero las mujeres de Artemisia Gentileschi son mujeres realmente capaces de vengarse, capaces de matar, capaces de presentarse con toda la fuerza de lo que es, bueno, su hostilidad y yo creo que también su deseo de venganza. ¿Todos sus cuadros representan este tipo de mujer? Todos sus cuadros siempre... Marie Garrad, que es la especialista, la historiadora del arte especializada en esto, siempre ha señalado como en los cuadros de Artemisia, contrariamente a los cuadros de otros pintores de los desnudos femeninos, las mujeres realmente tienen músculo, tienen espacio, existen. Sus manos, por ejemplo, son manos de una mujer que, en el caso de ella, pues claro, maneja los pinceles, de una mujer que usa las manos, no de una mujer solo que está cargada con anillos. Son mujeres con una... fuerza trabajadora. Una fuerza trabajadora y un realismo, yo creo, que las distingue de la visión más idealizada, más sumisa, que representan otros artistas. Como mujeres más virginales que puedan ser con otros, el sentido ese de la madre, a lo mejor. Y bueno, aquí tiene más es la fuerza. Bueno, a lo mejor habría mucho que decir si es la madre o la concubina. Pero, bueno, también, sí, también, pero bueno, por cierto. En caso de ella, más desde luego, yo creo que sus mujeres son mujeres de fuerza, que de alguna manera la reflejan a ella también, ¿no? Sí, absolutamente. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención y que en realidad fue el detonante de escribir mi novela, porque yo veía que todas las descripciones que se hacían de Artemisia en las novelas, bueno, la famosa de Alexandra Lapierre, que es la que es más famosa, la mía pues no es nada famosa, y además, bueno, la publiqué aquí en España pensando que podía interesar a algún editor realmente
que hubiese una novela española sobre Artemisia, pero no, todos se llevan por los tópicos y vuelven a publicar las francesas una y otra vez sin importarles nada que hay una versión nueva. Entonces, la representación que se hacía de Artemisia en estas obras siempre era de una mujer muy guapa, muy suave, muy rubiecita, cuando ella misma nos ha dejado un autorretrato en que se la presenta como una mujer morena, más bien regordeta, pero fuerte, con una energía y un encanto muy singular. Entonces, no todo tiene que ser siempre una versión de Hollywood sobre las artistas. Hay que reconocerlas en su variedad y en su riqueza, que es distinta a esa visión un poco prototípica que, desgraciadamente, pues muchas chicas jóvenes y muchas jóvenes se esfuerzan por imitar sin prestar atención a sus propias capacidades y su propio encanto, ¿no? Ya por último, profesora Serrano de Haro, ¿Artemisia Gentileschi sigue siendo actual? Sí, absolutamente. Primero porque todavía está en tela de juicio, nunca mejor dicho, lo que es su obra, ¿no? Todavía no se ha acabado de limitar lo que son sus obras y otros pintores coetáneos como Rivera, como su padre, por supuesto, y demás. Y luego yo creo que como ejemplo para las mujeres es una figura cuya fuerza y cuya capacidad de superar las normas impositivas de esa sociedad patriarcal en la que ella tuvo que vivir nos sirven a todas de ejemplo. Hay que visibilizar todas estas mujeres artistas porque yo creo que no solo por su valor intrínseco, sino también sirven como modelo de existencia de otras mujeres que estuvieron antes y que fueron, a pesar de las dificultades, capaces de labrarse un nombre, aunque luego el tiempo haya querido oscurecer el tiempo y la falta de interés o de... Bueno, pues quien quiera profundizar un poco más pueden leer su novela La luna de Artemisia, aventuras y desventuras de una mujer del siglo XVII, que está editado por Fuente de la Fama de Valladolid en el 2011. Aparte de que puedan acceder a Internet e intentar ver más cosas de ella, pero que puedan leer esta novela que les resultará muy interesante. Amparo Serrano de Haro, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Charo.